Ok, yo creo que ya podemos ir empezando. Bueno, Claro. buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a la sesión de mayo. El día de hoy vamos a ver el tema de rechazo agudo del injerto renal y el tema lo va a presentar el doctor Luis Álvarez Rangel, que él es adscrito del área de nefrología del Hospital Especialidad de la Raza. Le agradezco mucho, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver este tema que es amplio y que trataré de enfocar desde un punto de vista clínico de cómo reconocerlo, cómo aplicar lo que sabemos a la atención de nuestros pacientes. Entonces, comenzaremos primero por distinguirlo de otros tipos de disfunción aguda del injerto. En el escenario más común, nosotros realizamos un trasplante renal, funciona de forma inmediata, todos somos muy felices, nos vamos a dormir y lo egresamos a los 5 a 7 días dependiendo de los criterios de cada hospital. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos un incremento de la diuresis muy claro respecto a su basal y un descenso rápido de productos nitrogenados. Sin embargo, de cuando en cuando nos topamos con algunos casos que se salen de nuestro plan que teníamos, ¿no? Las tres posibilidades que tenemos y que pueden afectar que nuestro plan salga a la perfección es, número uno, que tenga una disfunción primaria del injerto, número dos, que tenga una función retrasada del injerto, o número tres, una disfunción aguda del injerto. En el primer caso, cuando tenemos una disfunción primaria del injerto, ahora ya son mucho menos comunes y bueno, en realidad cada vez ocupan un porcentaje mucho menor, justamente debido a las pruebas que utilizamos actualmente, ¿no? Obviamente, al tener mejores técnicas quirúrgicas, la posibilidad de trombosis, tanto arterial como venosa y la aparición de rechazos hiperagudos, pues son cada vez menores. Especialmente en los grupos más experimentados, esto suele suceder poco, ¿no? Pero es una de las posibilidades siempre a tener en mente. La segunda posibilidad es la función retrasada del injerto. En este caso, pues recuerden, función retrasada del injerto, nos referimos al requerimiento de terapia de reemplazo renal con diálisis o hemodiálisis durante la primera semana post-trasplante. Las causas más frecuentes de que tengamos una función retrasada del injerto, en especial en los pacientes trasplantados de donante fallecido, pues es la necrosis tubular aguda, puede presentarse algún tipo de rechazo agudo y por supuesto los problemas obstructivos, ¿no? Y la tercera posibilidad ante una disfunción del injerto, pues es que exista un deterioro de una función renal posterior a una función inmediata del injerto. Es decir, nuestro riñón ya funcionaba bien y de repente empieza a deteriorarse tanto la diuresis como los productos nitrogenados. En estos casos, pues las causas principales son el rechazo agudo, la toxicidad por inhibidores de calcineurina, los problemas obstructivos, las necrosis tubulares agudas y algunos otros problemas derivados de la cirugía, como por ejemplo el linfocele, que en ocasiones llega a ser muy grande y que puede generar disfunción del injerto. Ahora, entonces, disfunción aguda del injerto, pues diríamos que es aquel síndrome clínico que se va a desarrollar en pacientes trasplantados renales y que va a tener un incremento rápido en la concentración de productos nitrogenados en sangre y que se puede acompañar o no de oliguria. Al igual de cuando hablamos nosotros de causas de la lesión renal aguda, tenemos causas prerrenales que pueden estar relacionadas con estenosis arteriales o fenómenos trombóticos, por supuesto con hipovolemia, tanto sangrado, vómito, incremento en las pérdidas o escaso aporte, y por supuesto el uso de nefrotóxicos. La segunda posibilidad es que tengamos fenómenos que afecten directamente al injerto. Otra vez las trombosis, fenómenos de microangiopatía trombótica, necrosis tubular aguda, toxicidad por inhibidores de calcineurina, por supuesto la presencia de rechazo agudo, ya sea celular o humoral, las enfermedades de novo, aunque suelen recurrir un poco de forma más tardía, hay algunas que lo hacen de forma rápida, y los procesos infecciosos, por supuesto, también tienen importancia en este sentido. La tercera posibilidad son las causas postrenales. Aquí hablamos de lesiones que comprimen de forma extrínseca al uréter, los linfoceles, por ejemplo, los urinomas, hematomas, abscesos, todas esas complicaciones que si bien no las vemos
tan frecuente con cada grupo experimentado, en realidad de cuando en cuando nos aparece alguna de ellas, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta todas estas posibilidades para determinar cuál es la causa de disfunción de un injerto. Si ustedes recuerdan, cuando éramos estudiantes, siempre nos ponían esta diapositiva en la cual nos ayudaban a tratar de definir de una forma rápida en cuanto a la temporalidad cuál era la razón de que no estuviera funcionando el injerto, ¿no? Y en el posoperatorio inmediato, generalmente las primeras 48 horas o como mucho hasta la primera semana, muchas veces teníamos o nos enfrentábamos a problemas quirúrgicos y bueno, pues generalmente se podían resolver algunos de ellos. Y de la segunda semana en adelante o de las 72 horas en adelante, habitualmente lo que más vemos son problemas médicos o inmunológicos, así como infecciones y problemas de toxicidad. Entonces, nosotros tenemos que partir de algún tipo de algoritmo para más o menos ir buscando cuál es la etiología de nuestra disfunción del injerto. En este caso, pues, utilizaremos este, que es algo de lo que generalmente nosotros utilizamos. Nosotros casi siempre cuando nos enfrentamos a un paciente con elevación de creatinina, la primera medida que solemos utilizar es corroborar esa elevación de creatinina. A continuación, si la corroboramos, pues tenemos que mandar toda esa serie de estudios encaminados a determinar cuál es la etiología, ¿no? Por un lado, el ultrasonido para ver que no tenga alguna causa mecánica u obstructiva. Segundo, los niveles de inhibidores de calcinurina para darnos cuenta de que no están en un nivel tóxico. Y por supuesto, descartar infecciones a cualquier nivel. Si nosotros descartamos alteraciones estructurales, si descartamos fenómenos de toxicidad por inhibidores de calcinurina o descartamos procesos infecciosos, pues con todos estos estudios, pues entonces sí parece ser que la biopsia está indicada porque la posibilidad de un rechazo pues es cada vez mayor, ¿no? Entonces, siempre recuerden realizar el ultrasonido, los niveles de inhibidores de calcinurina, descartar la infección, si todos son normales, pues realizar la biopsia. Entonces, de las tres principales condiciones que nos representan una disfunción aguda del injerto, tanto necrosis tubular aguda, rechazo agudo o las complicaciones quirúrgicas, pues hoy vamos a hablar básicamente del rechazo agudo. Y para hablar del rechazo agudo, pues lo primero que tenemos que hacer es recordar aquella teoría de las tres señales para la activación de los linfocitos T, que fue descrita muy bien por Philip Halloran desde el 2004. Lo que tenemos es aquí la célula T, tenemos la célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno, la que ustedes elijan, presenta el antígeno extraño a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Este antígeno es reconocido a través del receptor de células T. Por supuesto, al producirse este fenómeno, se echan a andar las vías, varias vías a nivel celular. La primera de ellas es la vía de la calcinurina, la segunda es la de las MAP quinasas y la tercera es la que concluye con la formación del factor nuclear kappa B. Todas estas lo que ocasionan es transcripción de diversas moléculas y por supuesto en un segundo paso favorecen el fenómeno de coestimulación que es la señal 2. Esta coestimulación lo que hace es amplificar, por supuesto, estas vías, tanto de calcinurina, MAP quinasas y factor nuclear kappa B, y por supuesto, al ser amplificadas, se incrementa la producción de citocinas. Entre ellas, las más importantes, pues una de ellas es la interleucina 2, que se produce en mayor cantidad si se activa el linfocito T. Además de eso, se incrementa la producción del receptor para esta interleucina 2, que es el CD25. Por supuesto, al unirse la interleucina 2 a su receptor CD25, se echa a andar la vía de la mTOR y, por supuesto, el ciclo celular, que depende de la síntesis de nucleótidos para poder realizarse la proliferación de células T. Un papel similar tiene la interleucina 15, ¿no? De forma tal que si nosotros revisamos todo nuestro esquema, pues aquí tenemos un montón de posibilidades de inmunosupresión para nosotros inhibir esta respuesta, ¿no? En este sentido, pues, estos son todos los inmunosupresores y el sitio de acción en el que podemos intervenir con cada uno de ellos. Por supuesto, lo que utilizamos siempre son esquemas triples o cuádruples, considerando la inducción, para tratar de disminuir esta activación de linfocitos T y, por supuesto, mejorar la tolerancia al injerto. Independientemente de si
se reconocen las moléculas de HLA clase 1 o clase 2, las presenta la célula presentadora de antígeno al linfocito T, se echa a andar la vía, por supuesto, de la proliferación de los linfocitos T y se producen varios tipos de células o subtipos de células T. Una de las más importantes, la TH1, que favorece sobre todo la respuesta inmune celular. Dos, la TH2, que favorece la respuesta inmune humoral. La siguiente es la TH17, que se relaciona mucho con los rechazos córticos resistentes. Y finalmente, las células T reguladoras que nos ayudan a limitar la respuesta al rechazo y mejorar la tolerancia. Ahora, si nosotros no tenemos un fenómeno de rechazo, es decir, nuestra inmunosupresión es correcta, pues estas células T no van a infiltrar ni los túbulos, por supuesto, ni el intersticio. En caso de que nuestra inmunosupresión sea inmunosuficiente, pues comienzan y las células T se activen e empiecen a infiltrar al injerto. Primero se van a marginar dentro de los capilares, van a presentar el fenómeno de rodamiento, por supuesto el fenómeno de arresto y de diapedesis que ustedes recordarán, produciendo inflamación en el intersticio y por supuesto produciendo también ruptura de la membrana basal glomerular y produciendo tubulitis. Este es el mecanismo por el cual se produce el rechazo agudo celular. A nivel histológico, pues lo que vamos a ver es una expansión del intersticio por estas células inflamatorias. Hay infiltración linfocítica a nivel intersticial, que es muy clara en estas diapositivas. Además de eso, tenemos la tubulitis, que es el otro componente del rechazo agudo celular, mediado por células T. Una vez más, un túbulo con una tubulitis muy, muy marcada, ¿no? Otro más con esa ruptura de la membrana basal y pues la infiltración de células T. Y además de la infiltración intersticial y de la tubulitis, se presenta el fenómeno de rechazo vascular. Aquí podemos observar que empiezan a aparecer células mononucleares que se van a adherir al endotelio vascular. Una vez más, pues células mononucleares que se adhieren al endotelio. Ahora, independientemente de por qué vías se hayan reconocido el antígeno extraño y se echa a andar la respuesta inmune, pues cuando tenemos nosotros anticuerpos, sobre todo los de tipo donante específico, recuerden que a diferencia del rechazo mediado por células T, aquí ese anticuerpo que puede ser preexistente o puede ser de nuevo, lo que ocasiona pues es primero la unión a su antígeno. Después, a nivel endotelial, por supuesto, se une al complemento, se echa a andar la vía clásica del complemento, se produce ese complejo de ataque a la membrana y además de eso hay infiltración tanto de células natural killer como de células mononucleares. Por supuesto, el daño endotelial se vuelve cada vez más severo y puede producirse microangiopatía trombótica en casos severos de rechazo. Entonces, si nosotros lo vemos a nivel histológico, pues aquí vemos las células mononucleares adheridas al endotelio tanto de los glomérulos como al endotelio de los capilares peritubulares. Visto en el acercamiento, pues podemos observar cómo se encuentran los capilares peritubulares, estas células mononucleares incrementadas en cantidad. En la inmunohistoquímica, pues ustedes recordarán que siempre buscamos el depósito de C4D, ya sea por inmunohistoquímica, que aquí pues se va a ver de esta coloración café, tanto en los capilares peritubulares y se puede ver si hay capilaritis a nivel glomerular, en los capilares glomerulares. Aquí una vez más se observa muy claro cómo existe esa positividad para el C4D en los capilares peritubulares. Y en la inmunofluorescencia directa, pues se ve de esta forma, ¿no? Noten cómo estos capilares peritubulares, que normalmente no alcanzamos a ver de forma muy clara en la biopsia, cuando les ponemos la inmunofluorescencia directa con C4D o la inmunohistoquímica, se observan o se dibujan de forma lineal muy clara. Ahora, ¿por qué no en todos los casos existe positividad para el C4D? Pues vamos a recordarlo. Recuerden que el complemento tiene un papel importante en el rechazo mediado por anticuerpos. Lo primero que sucede, otra vez recordando lo de hace un momento, es la unión de los anticuerpos de tipo IgG1 o IgG3
a su antígeno HLA en el endotelio vascular, lo que sucede a continuación es que se inicia la vía clásica del complemento con el C1, por supuesto la decisión de C4 a C4A y C4B, después la decisión de C2 en C2A y C2B, se forma la C3 convertasa y después justamente uno de los derivados de la escisión del C4 es el C4D. Este C4D permanece unido al endotelio alrededor incluso de una semana y es lo que nos hace que nosotros en la biopsia observemos la positividad tanto de inmunofluorescencia directa como inmunohistoquímica en los capilares peritubulares y en los capilares glomerulares. ¿Por qué no son positivos en todos los casos? Bueno, se considera que existe una variación en los niveles de anticuerpos, o sea, una fluctuación dependiendo de la temporalidad en la que se midan. De forma que si nosotros medimos los niveles o buscamos el C4D cuando están los niveles altos, pues por supuesto que vamos a tener positividad para el C4D, pero si nosotros realizamos la biopsia cuando están los niveles bajos, pues vamos a encontrar negatividad para el C4D, sin que eso quiera decir que no hay un mecanismo mediado por anticuerpos. Bueno, además de eso, bueno, no solamente nos preocupa el rechazo agudo o activo mediado por anticuerpos, sino que este se relaciona mucho con las relaciones crónicas y con el desarrollo de lesiones crónicas como la glomerulopatía crónica del trasplante. Porque no solamente importa el C4D que se deposita, bueno, que traduce la actividad de la vía clásica, sino que además algunos de los residuos del complemento, por ejemplo, en este caso el C3A, es un importante quimiotáctico que incrementa la infiltración tanto de células inflamatorias, natural killer y mononucleares. Lo mismo sucede cuando se escinde el C5 en C5A y C5B. El C5A también es un quimiotáctico importante, de forma que si nosotros seguimos la vía clásica del complemento, pues se va a terminar formando el complejo de ataque a la membrana con la lesión al endotelio vascular. Y por supuesto, además de este daño mediado por el complemento, también existe daño directo por el complejo de ataque a la membrana y daño directo por las células natural killer. Les comentaba hace un momento que el C3A y el C5A son importantes factores quimiotácticos que incrementan la infiltración por estos dos tipos celulares y por supuesto que pueden producir un daño endotelial persistente que nos lleve a la duplicación de la membrana basal y el desarrollo de la glomerulopatía crónica del trasplante. De igual forma se ha estudiado mucho si el complemento o más bien el complejo de ataque a la membrana sin las células natural killer ni las células mononucleares puede producir un daño directo que lleve a la glomerulopatía crónica del trasplante y la duplicación de la membrana basal. Parece ser que existe también este mecanismo, ¿no? Bueno, entonces, hablando específicamente de las lesiones que se relacionan con el rechazo mediado por anticuerpos, recuerden que podemos encontrar lesiones características de un rechazo activo. Ya no se le suele llamar como tal rechazo agudo porque era un término un poco confuso, entonces ahora utilizamos el de rechazo activo. ¿Cuáles son las lesiones morfológicas que se relacionan con un rechazo activo? La glomerulitis, la capilaritis peritubular, por supuesto, y la endarteritis. ¿Cuáles son las lesiones crónicas que debemos de diferenciar de las activas? Pues la glomerulopatía crónica del trasplante, que ya saben, con su duplicación de la membrana basal glomerular, la multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular y la arteriopatía del trasplante. Estas tres lesiones son las lesiones crónicas clásicas. Ahora, el problema es que el rechazo activo y crónico no son cosas que estén separadas por completo, incluso por eso existe la categoría de rechazo crónico activo. En términos generales, se sabe que las lesiones activas de rechazo mediado por anticuerpos, como por ejemplo la glomerulitis, predispone al desarrollo de una glomerulopatía crónica del trasplante. La capilaritis peritubular, por supuesto que favorece
la formación de la multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular en el largo plazo o mediano plazo. Y la endarteritis, pues por supuesto que nos incrementa la posibilidad del desarrollo de arteriopatía crónica del trasplante. Si nosotros lo queremos clasificar, ustedes recordarán que existe la clasificación de BAMP o el esquema de BAMP, que se ha modificado de una forma impresionante y que cada vez se vuelve mucho más compleja. Hablando específicamente del rechazo agudo, pues tenemos la categoría 2, que aquí se habla de los cambios mediados por anticuerpos, la categoría 3, los cambios limítrofes sospechosos de rechazo mediado por células T, y la categoría 4, que es el rechazo agudo mediado por células T. ¿Qué criterios se ocupan para cada una de ellas? Bueno, primero revisaremos la categoría 2, que es el rechazo, o más bien la categoría de daño mediado por anticuerpos. Recuerden ustedes que el rechazo activo mediado por anticuerpos requiere de estos 3 criterios. Primero, la evidencia de lesión aguda del tejido. Segundo, la evidencia de interacción reciente de los anticuerpos con el endotelio vascular. Y tercero, la evidencia serológica de anticuerpos donantes específicos, que pueden ser anti-HLA o no anti-HLA. Ahora, en cuanto a la evidencia de lesión aguda del tejido, pues aquí podemos incluir la inflamación microvascular, que va a incluir tanto la glomerulitis como la capilaritis peritubular y la arteritis transmural. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la evidencia de interacción actual o reciente de los anticuerpos con el endotelio, aquí es donde hablamos del C4D, tanto por inmunofluorescencia directa como por inmunohistoquímica. También hablamos nuevamente de la inflamación microvascular y de la capilaritis, la glomerulitis, perdón. Además, se incluye dentro de esta categoría al incremento en la expresión de genes asociados al rechazo mediado por anticuerpos. Recordarán que ahora está mucho en boga toda esta expresión de estos genes. Y bueno, por supuesto, el tercer criterio pues es los anticuerpos donantes específicos, que pueden ser preexistentes o de novo. Este rechazo activo hay que diferenciarlo del rechazo crónico activo y del rechazo crónico. En el crónico activo nosotros tenemos evidencia de lesión, pero aquí las lesiones que observamos no son las agudas, sino son las crónicas. Glomerulopatía crónica del trasplante, multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular, arteriopatía del trasplante. Esto se parece un poco porque hay evidencia de la interacción entre los anticuerpos y el endotelio vascular, es prácticamente parecido al del rechazo activo. Y, por supuesto, la evidencia serológica de los anticuerpos donantes específicos. Entonces, ¿en dónde cambia básicamente? Es en el tipo de lesiones a nivel del injerto que consideramos, ¿no? Y para el rechazo crónico o inactivo, utilizamos la evidencia de lesión crónica, y aquí solamente incluimos la glomerulopatía del trasplante y la multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular. Incluimos el diagnóstico de rechazo activo o crónico activo mediado por anticuerpos diagnosticado previamente, con evidencia previa de anticuerpos donante específico, y aquí no nos interesa si tiene, o sea, si existe evidencia de la interacción entre los anticuerpos y el endotelio. Es decir, de hecho, se necesita que exista ausencia del C4D, de la inflamación microvascular y de la expresión de los genes asociados al rechazo mediado por anticuerpos. Por su parte, la categoría 4, que es la de rechazo agudo mediado por células T, recuerden que tiene subdivisiones. En el grado 1 estamos hablando de que hay 1A y 1B. 1A es la inflamación intersticial que involucra más del 25% del parénquima cortical no esclerosado, o sea, I2 e I3, con leve inflamación intersticial, con tubulitis moderada, o sea, T2, y que involucra uno o más túbulos, obviamente no incluyendo a los túbulos que tienen atrofia severa, ¿no? En la 1B es muy parecida, pero aquí la tubulitis, en lugar de ser moderada, es tubulitis severa, ¿de acuerdo? Y bueno, en el grado 2 también se subdivide en 1A, perdón, en 2A y en 2B. En el 2A hay arteritis íntima leve a moderada,
con o sin inflamación intersticial y tubulitis, y en el 2B hay esta misma arteritis, pero es severa, o sea, un B2, con o sin inflamación intersticial o tubulitis. En el grado 3, pues aquí estamos hablando de arteritis transmural, que puede estar o no acompañada de necrosis fibrinoide, involucrando la capa muscular media con arteritis intimal por células mononucleares, con o sin inflamación intersticial y tubulitis. Esta es la clasificación actual del rechazo mediado por anticuerpos, mediado por células T. Ahora, hay otro término que es importante recordar y que se está hablando mucho de él, porque BAM sugiere que no solamente es importante la histología, sino la temporalidad y el tipo de anticuerpos donantes específicos que ha desarrollado el paciente. Es decir, consideran que es rechazo temprano cuando, o sea, mediado por anticuerpos, cuando se presentan los primeros 30 días post-trasplante, y rechazo tardío cuando es más de esos 30 días post-trasplante. Generalmente en el rechazo temprano, que ahora ya vemos cada vez menos, lo que encontramos son anticuerpos donantes específicos que son preexistentes, y en el rechazo tardío suele asociarse más anticuerpos donantes específicos de novo. Ahora, ¿qué impacto puede tener el rechazo agudo en la función del injerto? Pues ustedes recordarán, hay muchos estudios en este sentido que dividen a los pacientes que tuvieron rechazo agudo, pero los que no tuvieron rechazo agudo, los que tuvieron un rechazo agudo y los que tuvieron dos o más. Y podemos observar en esta gráfica de supervivencia como cuando no tienen rechazo agudo, pues la supervivencia es muy superior a cuando tienen uno o dos o más rechazos agudos. De tal forma que la vida media del injerto va disminuyendo en los pacientes que tienen ese antecedente de rechazo agudo en comparación de las barras azules cuando no cursan con rechazo. Aquí en el hospital nosotros hace algunos años hicimos un análisis en este sentido, incluimos más de 500 pacientes y los dividimos entre los que tenían algún tipo de rechazo y los agudo y los que no lo tenían, y lo que encontramos, pues estas son las categorías con las que la clasificamos de acuerdo a la clasificación vigente en ese momento, y lo que vimos es que cuando tenían un rechazo, antecedente de un rechazo agudo, la supervivencia del injerto disminuía de forma notoria en comparación de cuando no tenían antecedentes de rechazo agudo. Además de eso, la supervivencia del paciente también se veía afectada, aunque de forma un poquito más marginal. Y bueno, no solamente eso, no encontrábamos diferencia entre los esquemas inmunosupresores que utilizamos, pero además de eso, lo que observábamos es que no solamente se afecta a la supervivencia, sino que los pacientes que tenían antecedentes de rechazo agudo, pues obviamente tienen una peor función renal en el mediano plazo, ¿no? De tal forma que, no importando los meses a los que los determináramos, los pacientes que tenían antecedentes de rechazo agudo sobrevivían menos el injerto y, por supuesto, tenían una peor función renal. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el rechazo agudo? Bueno, pues desafortunadamente la evidencia quisiéramos decir que es muy robusta en cuanto a cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar en cuanto al tratamiento del rechazo, pero no lo es. Y bueno, tenemos que remitirnos a lo que existe en las guías, que son ya de hace muchos años. En el caso específico del tratamiento para el rechazo agudo mediado por células T, pues lo que se sugiere generalmente como primera línea de tratamiento es los esteroides. Y como, o sea, sobre todo ya sea los bolos de metilprednisolona o bien incrementar la dosis de prednisona, aunque preferentemente la metilprednisolona es lo que utilizamos todos. En casos de que sean rechazos resistentes o córticos resistentes, pues es donde se sugiere utilizar esas terapias deplecionantes como timoglobulina. De tal forma que en un rechazo agudo mediado por células T, lo indicado son los esteroides. Entre más severo sea ese rechazo mediado por células T, las terapias deplecionantes como timoglobulina pueden tener algún papel. Y en el caso del rechazo agudo mediado por anticuerpos, la realidad es que las guías son
muy poco específicas, en el sentido de que te sugiere que utilices uno más de los siguientes: recambio plasmático, inmunoglobulina, anticuerpos anti-CD20 o algunos otros deplecionantes. La realidad es que no te dicen ni cuáles combinen, ni cuáles prefieres, ni cuántos de ellos utilizar, porque en realidad la evidencia no suele ser la más robusta. Pensando en las posibilidades de tratamiento, bueno, nosotros podemos tratar de alterar la producción de anticuerpos deplecionando las células B, que son CD20 positivas, o bien las células plasmáticas, que son CD20 negativas. La segunda opción de tratamiento para el rechazo, sobre todo mediado por anticuerpos, pues es utilizar o deplecionar estos niveles de anticuerpos. La tercera opción es, si sabemos que estos anticuerpos activan la vía clásica del complemento y después producen el daño a través del complejo de ataque a la membrana, pues entonces también podemos pensar en utilizar algún inhibidor del complemento, ¿no? Y bueno, por supuesto, al inhibir el complemento también disminuimos la formación de esos quimiotácticos potentes como C3A y C5A, que favorecen la infiltración de células natural killer y monocitos, ¿no? Todas esas células inflamatorias. Entonces, las posibilidades que tenemos es depresionar las células B, depresionar las células plasmáticas, remover los anticuerpos o inhibir el complemento. Depresionar las células B, pues la opción quizás es el rituximab. Depresionar las células plasmáticas, pues con los inhibidores del proteasoma. Remover anticuerpos, pues con plasmaféresis o inmunoabsorción. Y la inhibición del complemento, pues quizá con los anti-C5 como el eculizumab o con los anti-C1 que tienen todavía menos experiencia. Y bueno, algunos otros como las inmunoglobulinas intravenosas que tienen efectos pleiotrópicos muy amplios. Si nosotros revisamos la evidencia que existe, la verdad es que las revisiones sistemáticas nos muestran la triste realidad. Existen muchas publicaciones, pero de todas esas citas que existen, la cantidad de ensayos es bastante pequeña. La mayor parte de las evidencias que existen, pues vean cómo se describen todos estos tratamientos, como los que ya mencionamos, y el nivel de evidencia sigue siendo muy bajo. Si nosotros vemos cómo se ha incrementado a lo largo del tiempo la literatura en este sentido, pues sí que durante la última década se han incrementado mucho las publicaciones sobre el tratamiento. Desafortunadamente, si las revisamos con calma, fíjense, la experiencia, por ejemplo, con rituximab anti-CD20 intentando depletar las células B, pues ustedes conocen la presentación, ¿no? De 100 o de 500 miligramos, eso no diré mucho más. Ay, creo que me salté unas diapositivas. Bueno, o las puse en otro lado. Seguro ahorita aparecerán. Bueno, la segunda posibilidad es con el bortezomib, inhibidor del proteasoma. Y de hecho, los resultados primero antes, si me aparecen ahorita las diapositivas de rituximab, pues verán que no nos sirve. El bortezomib, aunque se tenía una gran expectativa, especialmente cuando empezaron a publicarse los primeros casos tratados con bortezomib, se notaba que disminuía la producción de anticuerpos y parecía una cosa buena, e incluso se observaban cambios a nivel histológico, pero eran solamente descripción de casos muy puntuales de pacientes en los que se mostraba un buen resultado. Sin embargo, cuando se hizo algún estudio, en este caso el estudio Bortejek, que es el que más pacientes incluyó, con rechazo mediado por anticuerpos, aunque eran rechazos de tipo tardío mediados por anticuerpos, incluyó 2 ciclos de bortezomib y lo comparó con el placebo. A todos los pacientes que incluyeron, pues se utilizó como desenlace primario, pues primero la diferencia en la pendiente de la tasa de filtrado glomerular y segundo la supervivencia del injerto. De desenlace secundario, la cantidad de anticuerpos donante específico y el fenotipo del rechazo. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo no hubo diferencia en la pendiente de descenso de la tasa de filtrado glomerular. No fue superior el bortezomib versus el placebo. En supervivencia del injerto y en supervivencia del injerto asesorada para muerte, tampoco observamos alguna diferencia a favor del bortezomib. En la supervivencia del paciente a 24 meses, pues tampoco tenía una ventaja. Cuando se midieron los MFI de los anticuerpos donantes específicos,
tanto si se medía el MFI del anticuerpo dominante como si se hacía la suma de los MFI de otros anticuerpos donantes específicos, pues no se observaba una ventaja del bortezomib y los fenotipos del rechazo tampoco eran muy diferentes. De tal forma que, y aparte de todo, después se publicó que existía un fenómeno de compensación en la producción de anticuerpos. Por lo tanto, el bortezomib se consideró que no mejoraba ni la tasa de filtrado glomerular, ni la supervivencia, ni los hallazgos histológicos, ni tampoco disminuía la producción de los anticuerpos. Plasmaféresis. Pues este es el tratamiento que más utilizamos nosotros junto con la inmunoglobulina intravenosa en el manejo del rechazo agudo mediado por anticuerpos. Pero si revisamos de forma seria los estudios que se tienen, la verdad es que son estudios con un diseño retrospectivo, la gran mayoría de ellos, con un reducido número de pacientes. También es cierto que incluyen pacientes tanto con rechazo agudo celular, no nada más con rechazo mediado por anticuerpos. Y bueno, muchos de ellos reciben no nada más la plasmaféresis, sino la inmunoglobulina intravenosa u otros tratamientos de forma adicional. Los seguimientos son relativamente cortos. Este es uno de los estudios más grandes y bueno, muestra que al año y a los 5 años parece ser que la supervivencia del injerto mejora con el uso de la plasmaféresis al compararlo con los controles que no la recibieron. Entonces, basado en esta evidencia tan limitada, nosotros utilizamos la plasmaféresis, pero sí que nos da buen resultado en el rechazo agudo mediado por anticuerpos, especialmente cuando se presenta durante los primeros 3 meses de trasplante. Ahora, el eculizumab y los inhibidores del complemento, pues parecía una excelente opción inhibir al C5, pero si ustedes revisan los reportes de la literatura, pues son reportes con dosis muy variables. Y bueno, aparte de eso, pues son solamente solamente series de casos o casos clínicos que se reportan, ¿no? Algunos de los estudios más importantes, uno de ellos es de Lynn Cornell, y lo que observamos en este estudio es que ellos lo que hicieron fue incluir pacientes que tenían prueba cruzada positiva, y ellos lo que pretendían era ponerle el eculizumab para ver si con eso modificaban la presentación de los rechazos agudos, por supuesto mediado por anticuerpos. Todos los pacientes recibían recambio plasmático y posterior a eso se les aplicaban estas dosis de eculizumab y se comparaban, por supuesto, con un grupo control. Los desenlaces, pues son estos: elevación de creatinina, cambios histológicos de lesión aguda atribuibles a los anticuerpos, la supervivencia del injerto y la histología. Ellos observaron que efectivamente si al grupo que le ponían eculizumab, pues sí parecía que tenía menos rechazo activo o rechazo agudo mediado por anticuerpos en comparación con el grupo control. Y ustedes dirán, eso parecía que era muy bueno, pero cuando analizaron la supervivencia censurada para muerte, pues era prácticamente igual en el grupo control que en el grupo de eculizumab. Además, desarrollaban una gran cantidad de glomerulopatía del trasplante y sobre todo en el grupo de eculizumab, lo cual, pues, como sabemos, la glomerulopatía crónica del trasplante se relaciona con una disminución en la supervivencia del injerto. Y bueno, en cuanto se analizaban los niveles de creatinina, de tasa de filtrado glomerular, de proteinuria, en realidad no ofrecían ninguna ventaja. De tal forma que este estudio, que es de lo más grande que hay en este sentido, a pesar de que disminuye la tasa de rechazo agudo mediado por anticuerpos, en realidad no previene ni el desarrollo de rechazo crónico, ni mejora la supervivencia porque produce una gran cantidad de glomerulopatía crónica del trasplante. Bueno, y entonces, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues lo que puedo hacer es, primero, si nosotros tenemos una disfunción del injerto y corroboramos, en el caso del rechazo agudo mediado por células T, pues no hay mucho truco, esteroide y en los casos más severos algún depresionante como timoglobulina. En el rechazo mediado por anticuerpos, en realidad, si es de forma temprana, pues podríamos utilizar plasmaféresis y inmunoglobulina, pero cuando ya son rechazos tardíos, más que los estudios que hay en los que se han utilizado todo, o sea, varias combinaciones de plasmaféresis más inmunoglobulina más rituximab más bortezomib, en realidad no ha mostrado ninguna ventaja y se han infectado mucho más y de hecho el número de eventos adversos es muy alto. Por lo tanto, lo que se sugiere es, número uno,
pues hay que ver si tienen anticuerpos donante específicos, si tenían persistentes o si han tenido formación de anticuerpos de novo. Segundo, se debe de optimizar la inmunosupresión y esto es en todos los rechazos agudos. Si tú tienes un paciente que te desarrolló rechazo agudo, lo lógico, más allá de tratar el evento o el episodio, tienes que modificar la terapia inmunosupresora. Debes de reintroducir el esteroide cuando tú lo pusiste en un esquema libre de esteroides. En el caso de los inhibidores de calcinurina, pues si no se encontraba con tacrolimus, pues pónselo. Y si lo tiene, evitar las dosis bajas, porque esas pueden incrementar la formación de más anticuerpos donantes específicos, ¿no? Entonces, hay que tratar de mantenerlo por lo menos en niveles de 5 nanogramos por mililitro. Por supuesto, hay que optimizar el manejo médico, hay que controlar bien la presión, hay que mejorar la dieta, disminuyendo el aporte de sodio, controlar, por supuesto, la glucosa y todos los lípidos y, por supuesto, la presión arterial, ¿no? Es muy importante en estos pacientes descartar la inmunosupresión reducida. Es decir, si nosotros estábamos pretendiendo reducirle la inmunosupresión porque nos preocupan los efectos colaterales, es momento de abortar la misión y de subirle la inmunosupresión. Los rechazos mediados por anticuerpos requieren fortalecer la inmunosupresión más que disminuirla. Siempre va a ser un error retirar el inhibidor de calcinurina y lo que se hace actualmente pues, es mantenerlo incluso hasta la llegada al siguiente trasplante. Ahora, descartar la no adherencia. Yo creo que la evidencia que tenemos actualmente pues es cada vez mayor en este sentido. Es decir, cada vez tenemos un mayor número de evidencias en las cuales los pacientes que tienen una pobre adherencia desarrollan más anticuerpos donantes específicos y por lo tanto siempre hay que tratar de monitorear esta situación y preguntarle, aunque es muy difícil porque bueno, depende mucho de la relación que tengan con el paciente y de esa sensación de confianza que tengan como para decirles si de verdad están presentando algún fenómeno de no adherencia o lo contrario, ¿no? Ahora, solo para recordar así unos pequeños detalles, justamente, fíjense, este es uno de los casos clínicos de algunos de los rechazos que se han llegado a presentar hace algunos años aquí en el hospital. Este es un paciente, pues, que tiene una prueba cruzada negativa, que tiene 3 de 6 incompatibilidades, comparte un haplotipo, que cuando se realizó el PRA, pues observamos que no tiene anticuerpos anti-HLA clase 1, pero sí tiene anti-HLA clase 2 de 53%. Afortunadamente, estos anticuerpos no son anticuerpos donantes específicos. Entonces, pues bueno, tiene 20 años, con insuficiencia renal de etiología no determinada, sin terapia de reemplazo previo al trasplante, se hizo trasplante renal anticipado, el donante fue la madre y pues bueno, egresó con una creatinina 1.67. El paciente no utilizaba terapia antihipertensiva, se le puso inducción con basiliximab. Obviamente es cuestionable que no hayamos puesto otro y hayamos puesto basiliximab. La prednisona, el micofenolato y la ciclosporina fueron la terapia inmunosupresora primaria. Y bueno, acude a la consulta al término del primer mes con 11 miligramos por decilitro de creatinina. Entonces, aquí realizamos el trasplante, logramos bajarla hasta aquí la creatinina, lo egresamos y justo cuando viene a su consulta, pues resulta que tiene una elevación muy llamativa de creatinina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos, pues es lo que mencionamos al principio. Número 1, corroboramos la elevación de creatinina. En la confirmación, pues tenía creatinina de 9.54. Número 2, realizamos los estudios que les mencionamos en el algoritmo, tanto ultrasonido, niveles de ciclosporina en este caso, y descartamos procesos infecciosos. Pues no tenía alteraciones en el ultrasonido, nada que justificara esa elevación. Los niveles de ciclosporina pues estaban normales y pues la infección se descartó. El ultrasonido pues es no muestra más que un poco de incremento de la ecogenicidad, no se observa alguna alteración relevante y entonces pues decidimos justamente este fue el reporte del ultrasonido, decidimos pues viendo que tenía unos niveles de ciclosporina
de poco más de 100, que habíamos descartado infección y que el ultrasonido estaba normal, pues biopsiarlo, ¿no? Realizamos la biopsia del injerto, parece ser que no hubo ninguna complicación, en el ultrasonido pues biopsia todos éramos felices, y en la biopsia del injerto, pues lo que observamos, lo que nos reportaron fue pues un rechazo agudo mediado, pero un rechazo agudo categoría 1B de Banff. Lo que hicimos, pues al tener este diagnóstico, primero lo hemodializamos y después le pusimos bolos de metilprednisolona, viendo que era un rechazo mediado por células T. El paciente, pues después de que le pusimos los bolos, no parecía disminuir la creatinina y por lo tanto tuvimos que ponerle timoglobulina como una terapia de rescate. Pues se nota que cuando pusimos la timoglobulina parece ser que el descenso en la creatinina pues fue cada vez mejor y bueno, pues fue egresado con un 86 que era muy parecido al basal con el que se egresó. En el seguimiento durante la consulta, pues sí que se mantiene con unas creatininas tendientes a estar elevadas, pero por supuesto nada que ver con las que tuvo durante ese episodio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos, pues fue primero lo que se hacía en la antigüedad, que era primero rechazo, perdón, una vez que tú confirmas el rechazo agudo y ves que es un rechazo celular, lo que haces es, pues, iniciar los bolos de metilprednisolona a las dosis que se acostumbra en tu centro, ¿no? 250, 500, 150, 1 gramo, lo que cada centro decida. Después de eso, pues, se evalúa si hay buena respuesta al tratamiento, pues vemos si le quiere más metil o ya no. Y en dado caso que tenga un fenómeno de corticoresistencia, como en este caso, pues se decide iniciar la timoglobulina, ¿no? Que es lo que nosotros hicimos. Y justamente pues con eso se logró remitir ese cuadro, ¿no? Regularmente nosotros seguimos pues el esquema que pues describió de hecho Daniel Brennan en sus artículos con el uso de la timoglobulina, ¿no? Y este segundo caso, fíjense, el otro fue un rechazo agudo mediado por células T que fue corticoresistente. Este es una paciente de 38 años con insuficiencia renal que se diagnosticó hace algunos años aquí. Estaba en DPCA como terapia de reemplazo renal y se realizó un trasplante renal de donante vivo no relacionado. Este fue un trasplante que no fue realizado aquí, pero es muy ilustrativo. Se le puso inducción con basiliximab, 20 miligramos los días 0 y 4 del trasplante. La inmunosupresión primaria fue prednisona, micofenolato, tacrolimus. Este era el HLA y por supuesto tenía prueba cruzada negativa en la unidad donde lo trasplantaron. Obviamente tenía 6 incompatibilidades, no compartía ningún haplotipo. Se realizó el trasplante renal y al parecer el curso fue bajó la creatinina hasta 1.3, pero después en el seguimiento se le elevó a 3.7 y 3.6, que fue con lo que llegó aquí con nosotros. Entonces le hicimos el ultrasonido del injerto, pues aquí están las imágenes. La biopsia renal, pues se la tuvimos que hacer porque obviamente no encontrábamos alguna ni alteración estructural o urológica, no había datos que sugirieran toxicidad por inhibidores de calcineuridina, ni había procesos infecciosos activos. Esta es la biopsia del injerto. Pues desde aquí ya veíamos algunas zonas que parecía que tenía algo de microangiopatía trombótica aguda, que probablemente era por un rechazo. Cuando observamos algunas otras imágenes, fíjense las zonas donde estaba la microangiopatía trombótica. El daño vascular también era bastante evidente. En los acercamientos, pues veíamos cierto grado de glomerulitis y no nada más veíamos glomerulitis. Se observaba también en algunas de las zonas, pues, capilaritis peritubular. Este es el acercamiento del glomerulo que tiene microangiopatía trombótica. Y pues el daño vascular era bastante llamativo. Viendo las 4 tinciones en una sola, pues aquí la tienen. Los cambios eran de un rechazo mediado por anticuerpos y pues la inmunofluorescencia pues no mostraba realmente nada relevante. Por supuesto nos interesaba el C4D y en el C4D pues lo que observamos fue una tinción lineal en los capilares peritubulares, o sea, un C4D muy positivo de forma lineal en esos capilares. Por lo tanto, el diagnóstico pues fue un rechazo activo con datos sugestivos de componente humoral y con una microangiopatía trombótica y lesión tubular activa. ¿De acuerdo? Entonces,
Con este rechazo, pues decidimos volver a ver dónde estaba el problema, ¿no? Y le mandamos los anticuerpos, o sea, tratamos de hacer, la verdad que inicial no lo habíamos hecho nosotros en cuanto a la valoración inmunológica, pues decidimos buscar si tenía ya anticuerpos donantes específicos y pues resultaba que sí tenía anticuerpos donantes específicos. La paciente obviamente no sabíamos si estos se acababan de formar o ya estaban, porque nosotros no hicimos el trasplante, pero pues sí era muy claro que pareciera que la valoración inmunológica fue incompleta, ¿no? Entonces el tratamiento que le pusimos fue plasmaféresis, después le pusimos timoglobulina y alguna dosis de rituximab. ¿Por qué le pusimos ese esquema? Bueno, era lo que teníamos en ese momento. Y bueno, lo que observamos es que cuando nosotros vimos ya los exámenes completos, justamente este era el panorama. Era una paciente con 6 incompatibilidades, no compartía ningún haplotipo, tenía anticuerpos anti-HLA clase 2 y tenía algunos de ellos que eran donantes específicos. Entonces, creo que aquí el punto fue la valoración inicial que pues se quedó corta y por supuesto al realizar el trasplante la posibilidad de rechazo pues era alta, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, comentario. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? La pueden escribir en el chat también si gustan. Sí, aquí estoy viendo el chat por si tienen alguna pregunta. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta, doctor. Sí, claro. ¿Qué opina acerca de las biopsias de protocolo post-trasplante? Es que es un arma de dos filos, ¿no? Son una excelente herramienta en el sentido de que vas a identificar no solamente los rechazos de forma temprana, en algunos de los casos, puedes adaptar tu inmunosupresión y eso puede ser excelente. Puedes ir observando qué tantos están, tu esquema o que estás utilizando en tu centro está siendo útil para disminuir las lesiones crónicas, pero también es cierto que cuando te reportan cambios limítrofes y todo eso, de repente puede ocasionar que tú sobreinmunosuprimas al paciente, ¿no? Pero depende siempre del centro. Obviamente es muy respetable el centro que sí hace biopsias de protocolo y tanto como el que no las hace. En los centros grandes, quizá es que mi opinión es que es un poco complicado, porque, por ejemplo, en la raza, si haces 100, 120, eh, pues 120 trasplantes al año, imagínate hacer biopsias de protocolo a todo ese número, más hacerlas a las de los años anteriores, entonces sí se vuelve mucho más complejo y se necesita tener una infraestructura fuerte para poder hacer este tipo de biopsias de protocolo. Mi opinión es que si tú tienes los recursos para hacerlas, hazlas. Siempre va a ser una buena herramienta. Si tú no los tienes, pues tampoco dejes de trasplantar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Sí. doctor Emanuel Pedraza. Pedraza. Doctor, felicidades por la exposición. Yo tengo ahí una duda con respecto al manejo de inmunosupresión rechazo agudo. Ajá. A veces la temporalidad es altamente variable, ¿no? A veces definimos como que un rechazo agudo temprano para manejo de plasmaféresis, inmunoglobulina y los esquemas que manejamos, pero me cuesta trabajo a veces definir algo de temporalidad. A veces lo manejamos más para el primer evento, pero no tanto en temporalidad, o sea, no tanto en años transcurridos del post-trasplante. No sé si dentro de su experiencia usted más o menos alcanza a discernir ese tipo de temporalidad pues para decidir, ¿no? A veces pasan a lo mejor 5, 6, 7 años y nunca has tenido un evento de rechazo, pero ya consideras un rechazo de nefropatía crónica del injerto y cuando tienes un evento de eso, pues por lo menos en lo personal sí me cuesta trabajo decidir de manera inmediata pues la plasmaféresis y Sí. la inmunoglobulina, pues por la temporalidad que tiene, pues.
Sí, es una gran decisión. Bueno, a ver, lo que hay en la literatura es lo siguiente, y por eso Banff decidió hablar de esto, de los fenotipos del rechazo mediado por anticuerpos. Ellos obviamente sugieren que debe de ser importante tanto la histología, debe de ser importante el momento de la presentación del primer evento de rechazo, por supuesto, y debe de ser importante también el tipo de anticuerpos donantes específicos que tiene, si son preexistentes o son de novo. En ese sentido, ellos sugieren que lo de los 30 días, pero yo creo que para muchos de nosotros no es tan claro, y si tú estás, antes decíamos que en los primeros 3 o incluso hasta los primeros 6 meses, los rechazos que presentamos o que observamos en ese periodo, los rechazos activos suelen responder bastante bien a la plasmaféresis y a la inmunoglobulina. Pero más allá de eso, parece ser que la posibilidad de que respondan es mucho mayor. Cuando tienes a un paciente con, yo creo que más de 3 meses o más de 6 meses, como tú lo quieras, el rango que tú quieras utilizar, y tiene un rechazo activo, ese sí que tiene un problema porque la posibilidad de que responda es bastante pobre. No te puedo decir mucho de que existe muchísima literatura, porque si la revisas, la verdad es que es bastante cuestionable la literatura y todos son estudios muy pequeños. No era el motivo de esta sesión si no les hubiera presentado cada uno de los estudios de rechazo eh, activo tardío, en los cuales, o crónicos activos, a los cuales les ponen de todo. Hay estudios, no son muchos, pero sí hay por lo menos algunos estudios interesantes en los que solo ponen rituximab, hay otros en los que solo ponen plasmaféresis e inmunoglobulina, hay otros en los que ponen plasmaféresis, inmunoglobulina, rituximab, otros con plasmaféresis, inmunoglobulina, bortezomib, y hay otros que ponen plasmaféresis y eculizumab, como uno de los que les mostré. Entonces, y la conclusión con todos ellos es que no modifican la supervivencia del injerto, no modifican la formación de anticuerpos donantes específicos y tampoco modifican las lesiones histológicas de una forma relevante, y sí incrementan la posibilidad de complicaciones graves, infecciosas sobre todo. Ujú. Entonces, precisamente por eso es que para los rechazos eh, mediados por anticuerpos, que van más allá, sobre todo de los 3, bueno, ellos dicen que después de los 30 días, pero más allá por lo menos de los primeros 3 meses, la verdad es que tomar la decisión de ponerle todo eso es un poco difícil, como tú lo dices, porque muchos de esos, aunque tú se lo pongas, no va a responder y se va a complicar con infecciones. ¿Qué experiencia tenemos nosotros? Bueno, en el tiempo que yo estuve haciendo eso, te puedo decir que no mejoraban. Esos rechazos activos que se presentaban ya más allá de los 3 o 6 meses, no mejoraban, aunque yo le ponía todo. Y sí, efectivamente, se me infectaban más. Entonces, por eso es que la dificultad de manejar un rechazo mediado por anticuerpos activo cuando es en las primeras semanas de trasplante, pues ahí podemos hacer mucho, pero cuando son tardíos, híjole, tenemos pocas alternativas útiles de momento. Por eso es que ahora se le trata de dar más importancia a la optimización de la terapia inmunosupresora. O sea, devuélvele el esteroide si se la habías quitado, quítale la cetoprina si se la habías puesto porque no había otra cosa en ese momento, ponle micofenolato. Si lo tenías con ciclosporina, ponle mejor tacrolimus y manténlo por niveles por arriba de los 5 nanogramos por mililitro. Por supuesto, una cosa bien importante, porque eso lo vemos, bueno, yo lo sigo viendo en casos que me llegan por otros lados, que ven que tiene la creatinina elevada y que quitan el inhibidor de calcineurina pensando que eso es nefrotóxico. No es el peor error que puedes cometer, porque el inhibidor de calcineurina es fundamental, es una de las piedras angulares de la inmunosupresión, y si tú lo retiras, la formación de anticuerpos se va a incrementar. Entonces, no lo debes de quitar, y por eso les mencionaba que en muchos lugares, incluso ahora ya se estila el que, aunque ya perdió el injerto, lo siguen manteniendo con el tacrolimus, porque lo vas a trasplantar pronto. Es decir, con eso tratas de disminuir la formación de anticuerpos donantes específicos. Retirar el inhibidor de calcineurina, como antes lo hacíamos, o cambiarlo a un inhibidor de mTOR, como también lo hacíamos mucho antes, yo creo que cada vez es más cuestionable. Ahora, tu mejor medida es optimiza la inmunosupresión, y eso va a hacer que el injerto le dure más al paciente.
porque más allá del tratamiento del episodio, que vemos que no tenemos muchas alternativas cuando es un fenómeno tardío, la inmunosupresión de base sí es importante que la modifiques, porque claramente con ese esquema como lo tenías, te está haciendo rechazo, ¿no? Entonces sí hay que modificarla y es un punto fundamental. Siempre pensamos en hacerle la plasmaféresis y siempre se nos olvida ajustarle la inmunosupresión que es de mantenimiento que lleva el paciente, ¿no? O sea, no sé Sí, si doctor, respondí. muchísimas gracias. Perdón. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues No, nuevamente, gracias, doctor, por la presentación muy, muy clara, muy, muy extensa. Y muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos pronto. gracias por la invitación. Al contrario.